Buenas tardes y buen día, estimados oyentes. Aquí estamos una semana más con este periodo de meditación y de reflexión sobre temas pues que nos conciernen a nivel espiritual quizá, pero también están relacionados con nuestra vida cotidiana y también estas reflexiones y estas meditaciones, estas palabras profundas que aquí estamos leyendo, nos pueden ayudar a que planteemos o a que proyectemos nuestras vidas dentro de una línea más feliz, con un sentido más profundo y más satisfactorio, para que cada día cuando nos vayamos a dormir nos sintamos como más contentos con nosotros mismos después de llevar un día pues intenso de trabajo, de carreras, de un sitio para otro. Cuando a todas estas acciones de día a día les damos un enfoque de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, nuestras vidas están más plenas y nosotros nos sentimos mejor. Así que bueno, voy a seguir leyendo de este librito, de esta recopilación que se titula La realidad del hombre. Es una recopilación de charlas de Abdul Bahá y de Bahá'u'lláh. Y bueno, pues la que voy a leer hoy se titula Alma, mente y espíritu. Estas tres palabras encierran tres conceptos que los mencionamos, los tenemos en nuestro vocabulario, no son palabras extrañas que tenemos que buscar en el diccionario a ver qué significan, pero quizá no tenemos tan claro su verdadero significado o su significado más profundo, más interno, más esotérico, quizá, no sé. Ustedes me dirán, pero vamos a empezar a ver qué es lo que dice Abdul Bahá en esta charla que se titula, como he dicho, Alma, mente y espíritu. Y dice, ¿alguien desea una explicación de los términos alma, mente y espíritu? La terminología de los antiguos y modernos filósofos difiere. Según los grandes filósofos del pasado, las palabras alma, mente y espíritu se refirieron a los principios básicos de la vida. La esencia fue expresada bajo diferentes nombres, y estos tres términos designaron las diferentes funciones de la realidad absoluta. Muy interesante esto. O sea, la operación de una sola esencia. Por ejemplo, cuando ellos trataron la sensación de la emoción, la llamaron alma. Cuando quisieron expresar ese poder que descubre la realidad de los fenómenos, le dieron el apelativo de mente. Y cuando estudiaron la conciencia que interpretaba el mundo de la creación, le dieron el título de espíritu. Bueno, pues el hombre ve, oye y habla, siendo el ver, el oír y el hablar diferentes funciones del mismo poder o realidad que le anima. El ojo, el órgano de la visión, el oído, el de la audición y la lengua del habla. La única esencia primordial invisible tuvo varios nombres, pero eso es, en resumen, una sinopsis de la antigua filosofía. Hacemos una diferenciación en estos temas. Cuando hablamos del alma,
Nos referimos al poder motriz que anima este cuerpo físico que vive bajo su pleno control, de acuerdo con sus dictados. Si el alma se identifica con el mundo material, se oscurece, porque en el mundo natural o material hay corrupción, agresión, lucha por la existencia, codicia, oscuridad, transgresión y vicio. Si el alma se queda en ese estrato y se mueve a lo largo de estos senderos, será el recipiente de esta oscuridad. Pero si llega a ser el recipiente de las gracias del mundo de la mente, su oscuridad será transformada en luz, su tiranía en justicia, su ignorancia en sabiduría, su agresión en amabilidad, hasta que alcance la cúspide. Entonces ya no quedará ninguna lucha por la existencia. El hombre se liberará del egoísmo, no tendrá apego al mundo material. Llegará a ser la personificación de la justicia y la virtud, pues su alma santificada ilumina a la humanidad y es honra de la raza humana, concediendo vida a los hijos de los hombres y haciendo que todas las naciones alcancen el nivel de la unidad perfecta. Por lo tanto, podemos dar el nombre de alma santificada a tal persona. El hombre tiene, sin embargo, una facultad que le revela los secretos de la existencia. Le confiere un poder por medio del cual puede investigar la realidad de cada objeto. Esto conduce al hombre más y más al nivel luminoso de la sublimidad divina y le libera de todas las cadenas del egoísmo, haciendo que se eleve al cielo puro de la santidad. Este es el poder de la mente, porque el alma no es capaz por sí misma de desentrañar los misterios de los fenómenos, pero la mente puede lograr esto y por consiguiente es un poder superior al alma. Hay todavía otro poder que se diferencia de aquel, del alma y de la mente. Este tercer poder es el espíritu, que es una emanación del divino dador. Es la refulgencia del sol de la realidad, la irradiación del mundo celestial, el espíritu de fe, el espíritu al que se refiere su santidad Cristo cuando dice: aquellos que son nacidos del espíritu, espíritu son. El espíritu es el eje alrededor del cual gira la vida eterna. Conduce a la gloria eterna y es la causa de la exaltación de la humanidad. En otro pasaje, su santidad Cristo dice: quien no haya recibido una porción del Espíritu es como un muerto, porque que los muertos entierren a sus muertos. Esto quiere decir que aunque las almas de la humanidad estén viviendo, si están privadas del contacto del Espíritu, son como muertos. En otro lugar, Cristo dice:
debéis ser bautizados por el Espíritu. Este espíritu de fe es la llama de la realidad, la vida de la humanidad y la causa de la iluminación eterna. Inspira al hombre a alcanzar las virtudes y perfecciones del mundo divino. Es mi esperanza que cada uno de vosotros llegue a ser consciente de esta llama. Pues aquí Abdul Baha nos ha explicado la diferencia que hay entre la terminología que los antiguos y los modernos filósofos dan al alma, o sea, al alma que la relacionan con la emoción, la mente con la capacidad de descubrir y al espíritu lo califican como la capacidad, o sea, como la conciencia que interpreta la creación. Y Abdul Baha, cuando explica estos tres términos tan interesantes que, como decía al principio, pues los utilizamos bastante en nuestras conversaciones cotidianas. Te quiero con toda el alma, o voy a poner mi mente a trabajar, o qué espíritu tiene este atleta, o cosas así, ¿no? Pues aquí él nos explica de una forma más profunda lo que significan estos términos, y así simplificándolo yo mucho, tratando de resumir. Él dice que el alma es el poder motriz que anima al cuerpo físico. Y dice que vive bajo su control y sus dictados. Y por esto, si el alma se inclina hacia las cosas materiales que él explica, que es perdón, todo lo que vemos en el mundo de la naturaleza, que habla, ¿no?, de la corrupción, de la agresión, de la lucha y tal, que es lo que comentábamos en otra ocasión, que cuando este alma se vuelve hacia lo material, se corrompe de tal manera que es lo que a veces decimos, esta persona es un desalmado, ¿no? Como que no tiene alma, no tiene sensibilidad, porque se ha volcado tanto hacia lo material, hacia lo oscuro, que se comporta pues de una forma terrible, con una tiranía y es agresivo, ¿no? No tiene amabilidad. Y en cambio, la cualidad que tiene el alma es que también se puede volver hacia la luz, hacia lo divino. De la misma forma que vemos un girasol, vamos a ponerlo en términos vegetales, un girasol se vuelve hacia el sol, o muchas flores se abren cuando aparece el sol. Pues el alma también quiere volverse hacia la luz, quiere volverse hacia lo divino. Y ahí es donde las personas cuya alma se vuelven hacia lo divino, pues son personas que actúan con más justicia, son personas más virtuosas, amables, consideradas, empáticas. Esto es lo que daría el alma cuando se vuelve hacia la luz. Y en realidad, si si consiguiéramos estar la mayor parte de nuestro tiempo volcados hacia la luz, mirando, buscando la luz y adquiriendo ese brillo y esa luminosidad para nuestras vidas, muchos de los problemas que tenemos en la sociedad mundial se resolverían. Se resolverían casi por sí solos, porque si miramos, a ver, los prejuicios, el racismo, la avaricia, el querer, la ambición,
el querer ser más que otros simplemente para aparentar o para tener más reconocimiento, eso no viene de la luz, viene de la oscuridad. Si todo esto desapareciera, viviríamos en un mundo mucho más amable. No habría esas diferencias tan grandes entre la riqueza y la pobreza, porque la justicia se establecería automáticamente en las acciones de las personas y esas ganas de acaparar y de quedarse con lo ajeno en muchas ocasiones desaparecería. Parece que no, pero es muy importante esto para resolver los problemas que tenemos cada día y que son las dificultades que muchas veces no sabemos cómo podemos solucionarlas, y cuando vemos las noticias, vemos las guerras, vemos el- la política y cómo están las situaciones, vemos, si lo observamos y lo reflexionamos, veremos que qué es lo que está moviendo a esas almas. ¿Las está moviendo la parte más baja o las está moviendo los ideales y la parte luminosa? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Hacia la corrupción o hacia la justicia? Es muy sencillo. Bueno, para mí por lo menos es muy sencillo. O sea, por lo menos explicarlo ahora y entenderlo. Lo difícil es ponerlo en práctica, ¿no? Porque son muchas las zancadillas y los obstáculos que tenemos en nuestra vida. Otro término, que es la mente, que explica Abdul Baha, dice que la mente es la facultad de revelar los secretos de la existencia. Es parecido a lo que dicen los filósofos, que los filósofos dicen que es la capacidad de descubrir. Pues aquí tiene una similitud. La mente es como una herramienta que tiene la facultad de a través de la observación, del análisis, de la comprobación, de la síntesis, la mente puede revelar secretos que no estaban disponibles para la humanidad. Por ejemplo, pues la electricidad, el internet, la fabricación de tantas cosas, quizá la inteligencia artificial que tenemos ahora tan en boga, pues todas estas cosas son frutos de la mente que se pone a analizar y a revelar cosas que estaban secretas, ocultas, a destapar, lo que decimos descubrir. Descubrir, ¿qué quiere decir? Destapar, sacar algo a la luz que estaba tapado, cubierto. Pues este sería el poder de la mente. Y luego tenemos el poder del espíritu, que habla que el espíritu es el que es capaz de irradiar, de manifestar el mundo celestial. A diferencia de lo que decían los filósofos o lo que dicen los filósofos, que es la conciencia que interpreta la creación, pues es un poco más, porque esta conciencia que interpreta la creación también está relacionada con la mente, según lo que dice Abdul Baha. Pero en términos de lo que explica Abdul Baha, dice que el espíritu es el eje sobre el cual gira la vida eterna. Es decir, si creemos en que hay algo más allá de esta vida física, de esta vida corporal, que, que tenemos dos realidades, que es la realidad de nuestra vida física y la realidad espiritual, y que cuando el alma o el espíritu desapega del cuerpo, el cuerpo se queda a donde pertenece, que es la Tierra, el planeta,
y el espíritu se va a los mundos espirituales. Y según lo que ese espíritu haya estado desarrollando durante esta vida material, es lo que vamos a encontrarnos en la vida eterna. Siempre vamos a poder seguir evolucionando y creciendo en los mundos de Dios porque son muchos los niveles que hay. Después de este nivel del mundo corporal, del mundo físico, vienen los diferentes niveles en el mundo espiritual. O sea, siempre va a haber crecimiento hasta la eternidad, porque tenemos vida eterna, que es la vida del alma y del espíritu. Así que por esto también él menciona que por esto Jesucristo decía que los que no están desarrollándose en el espíritu es como si estuvieran muertos. Por esto dice, los muertos entierren a sus muertos. No os quiere decir que los cadáveres se van a levantar a enterrar otros cadáveres, sino que estas personas que están vivas en el mundo físico, al estar como muertas a nivel espiritual, porque están en otros temas que no son espirituales, como lo que hemos hablado antes, de la corrupción, etcétera, pues se les considera muertos, les considera como muertos. En fin, que es una charla muy bonita, creo que explica bastante bien estos tres términos que, como decía, pues están ahí, pero no nos tenemos tan claros. Y tenerlo un poquito más claro nos puede ayudar también a darle otro enfoque a nuestra vida. Así que, pues me gustaría seguir con otra charla que se titula La naturaleza. También es de Abdul Bahá y dice así: en la naturaleza no existe el reposo absoluto. Todas las cosas progresan o pierden terreno. Todo se mueve hacia adelante o hacia atrás. Nada existe sin movimiento. Desde su nacimiento progresa el hombre físicamente hasta alcanzar la madurez. Y luego, habiendo llegado a la plenitud de su vida, empieza a declinar. La fuerza y el poder de su cuerpo van decreciendo hasta llegar gradualmente a la hora de la muerte. Del mismo modo, una planta progresa desde la semilla hasta su completo desarrollo. Luego empieza a declinar su vida hasta marchitarse y morir. Un pájaro vuela hasta cierta altura y habiendo alcanzado el punto más alto posible para su vuelo o de su vuelo, comienza a descender hacia la tierra. Así pues, es evidente que el movimiento es esencial en toda existencia. Todas las cosas materiales progresan hasta cierto punto y luego declinan. Esta es la ley que gobierna a toda la creación física. Consideremos ahora el alma. Hemos visto que el movimiento es esencial a la existencia. Nada que tenga vida está sin movimiento. Toda creación, ya sea del reino mineral, vegetal o animal, está compelida a obedecer la ley del movimiento. Debe ascender o descender. Pero en el caso del alma humana no existe declinación. Su único movimiento es hacia la perfección. La actividad del alma está constituida por el crecimiento y el progreso. La perfección divina es infinita. Así pues, el progreso del alma es también infinito
Desde el nacimiento del ser humano, el alma progresa, el intelecto crece y el conocimiento aumenta. Cuando el cuerpo muere, el alma le sobrevive. Todos los diversos grados de cuerpos físicos creados están limitados, pero el alma no tiene límite. En todas las religiones existe la creencia de que el alma sobrevive al cuerpo cuando muere. Se elevan oraciones para los muertos amados. Se dicen oraciones para su progreso y para que sus pecados les sean perdonados. Si el alma pereciera con el cuerpo, todo esto no tendría significación alguna. Además, si al alma no le fuese posible adelantar hacia la perfección después de abandonar el cuerpo, ¿de qué servirían todas estas amorosas oraciones? Leemos en las Sagradas Escrituras que todas las buenas obras se vuelven a encontrar. Ahora bien, si el alma no sobreviviere, entonces esto tampoco tendría significación alguna. El solo hecho de que nuestro instinto espiritual, que no nos ha sido dado en vano, nos inste a orar por el bienestar de aquellos a quienes amamos y que ya se han alejado del mundo material, ¿no es un testimonio de la continuación de su existencia? En el mundo del espíritu no hay regresión. El mundo de la mortalidad es un mundo de contradicciones y de opuestos. Siendo el movimiento compulsivo, todo debe seguir hacia adelante o retroceder. En el reino del espíritu no hay retroceso posible. Todo el movimiento tiende hacia un estado perfecto. Progreso es la expresión del espíritu en el mundo material. El intelecto del hombre, sus poderes de razonamiento, su sabiduría, sus descubrimientos científicos, siendo todo esto manifestaciones del espíritu, participan de la ley inevitable del progreso espiritual y por consiguiente son necesariamente inmortales. Mi esperanza, dice Abdu'l-Bahá, es que vosotros progreséis en el mundo del espíritu y también en el mundo material, que vuestras inteligencias se desarrollen, que vuestra sabiduría aumente y vuestro entendimiento se ensanche. Debéis avanzar siempre y no deteneros jamás, evitando el estancamiento, que es el primer paso hacia atrás, hacia la decadencia. Toda la creación física es perecedera. Los cuerpos materiales se componen de átomos. Cuando estos se separan, empieza la descomposición y llega lo que llamamos la muerte. Esta composición de átomos que constituye el cuerpo o elemento mortal de todo ser creado es temporal. Al cesar el poder de atracción que conserva unidos a estos átomos, el cuerpo como tal deja de existir. Con el alma ocurre lo contrario. El alma no es una combinación de elementos ni se compone de muchos átomos. Es de una sustancia indivisible y por consiguiente eterna. Está completamente fuera del orden
de la creación física, es inmortal. La filosofía científica ha demostrado que un elemento simple, simple en el sentido de no estar compuesto, es indestructible, es eterno. El alma, no siendo una composición de elementos, es, por su carácter, como un elemento simple que no se puede descomponer y que, por tanto, no puede dejar de existir. El alma, siendo de una sustancia indivisible, no puede sufrir desintegración ni destrucción, por lo que no hay razón para que tenga fin. Todas las cosas vivientes muestran señales de su existencia y se deduce por estas señales que no podrían existir por sí mismas. Si aquello que expresan o atestiguan no existiera, no podrían, ¿verdad? Por supuesto, una cosa que no existe no puede dar señales de su existencia. Las múltiples señales de su existencia del espíritu están siempre ante nosotros. Dice Abdul Bahá, las huellas del Espíritu de Jesucristo, la influencia de sus enseñanzas divinas están presentes ante nosotros hoy día y seguirán estándolo. Estamos de acuerdo en que una cosa que no existe no puede expresarse por medio de señales. Para que escriba, debe existir un hombre. Un hombre que no existe no puede escribir. La escritura es en sí misma una señal del alma del escritor y de su inteligencia. Las sagradas escrituras siempre son las mismas enseñanzas. Comprueban la continuidad del espíritu. Considerad el propósito de la creación. ¿Será posible que todo se haya creado para evolucionar y progresar a través de innumerables siglos con solo esta finalidad tan limitada? ¿Unos cuantos años de la vida de un hombre sobre la tierra? ¿No es increíble que solo esto sea el propósito final de la existencia? El mineral evoluciona hasta que es absorbido en la vida de la planta. La planta progresa hasta que finalmente pierde su vida en la del animal. El animal, a su vez, formando parte del alimento del hombre, es absorbido en la vida humana. Así, el hombre aparece como la suma de toda la creación, el ser superior de todas las criaturas vivientes, la meta hacia la cual han progresado durante edades incontables de existencia. En el mejor de los casos, el hombre vive en este mundo 90 años, un tiempo muy corto, por cierto. ¿Cesa de existir el hombre cuando deja su cuerpo? Si su vida llega a un fin, toda su evolución anterior ha sido hasta entonces inútil, no ha servido para nada. ¿Podemos imaginarnos que la creación no tenga otra finalidad superior a esta? El alma es eterna, inmortal. Los materialistas dicen, ¿dónde está el alma? ¿Qué cosa es el alma? No podemos verla ni tocarla. Esta es la manera de contestarles. Por mucho que pueda progresar el mineral, nunca podrá comprender el mundo vegetal. Ahora bien, la falta de comprensión
no prueba la inexistencia de la planta. Por más alto que sea el grado de desarrollo de la planta, ésta está incapacitada para comprender al mundo animal. Esta ignorancia no prueba que el animal no exista. Por más alto que sea el grado de desarrollo del animal, nunca podrá imaginarse la inteligencia del hombre, y menos aún comprender la naturaleza de su alma. Una vez más diremos que esto no prueba que el hombre carezca de inteligencia o de alma. Solo demuestra esto, que una forma de existencia es incapaz de comprender a otra forma superior a ella. Por ejemplo, una flor puede ser inconsciente al que exista un ser como el hombre, pero el hecho de su ignorancia no impide la existencia de la humanidad. Del mismo modo, si los materialistas no creen en la existencia del alma, su incredulidad no prueba que no exista tal reino del mundo del espíritu. La existencia misma de la inteligencia del hombre prueba su inmortalidad. Es más, la oscuridad prueba la existencia de la luz, porque sin luz no habría ninguna sombra. La pobreza prueba la existencia de la riqueza, porque sin ella, ¿cómo podríamos medir la pobreza? La ignorancia prueba que existe el conocimiento, porque sin conocimiento, ¿cómo podría haber ignorancia? Por consiguiente, la idea de la mortalidad presupone la existencia de la inmortalidad, porque si no hubiese vida eterna, no habría manera de medir la vida de este mundo. Si el espíritu no fuese inmortal, ¿cómo podrían soportar las manifestaciones de Dios pruebas tan terribles? ¿Por qué sufrió Jesucristo la horrible muerte sobre la cruz? ¿Por qué soportó Mohammed las persecuciones? ¿Por qué el Bab hizo el supremo sacrificio? ¿Y por qué Bahá'u'lláh pasó tantos años de su vida en la prisión? ¿Por qué había de soportar todos estos sufrimientos sino para dar prueba de la vida eterna del Espíritu? Cristo sufrió. Él aceptó todas las pruebas por la inmortalidad de su espíritu. Si el hombre reflexiona, podrá entender el significado espiritual de la ley del progreso. Como todo se mueve desde lo inferior hacia lo superior. Es solamente el hombre sin inteligencia el que después de considerar esas cosas pueda imaginarse que el gran plan de la creación deje de progresar y que la evolución finalice tan inadecuadamente. Los materialistas que razonan de este modo y sostienen que estamos incapacitados de ver el mundo del espíritu o de percibir las bendiciones de Dios, son indudablemente como los animales que no tienen entendimiento. Teniendo ojos,
no ven, teniendo oídos, no oyen. Y esta falta de vista y de oído no es más que una prueba de su propia inferioridad, respecto a lo cual leemos en el Corán: sed hombres ciegos y son hombres, perdón. En el Corán dice, son hombres ciegos y sordos al espíritu. No emplean ese gran don de Dios que es el poder del entendimiento, por medio del cual podrían ver con los ojos del espíritu, oír con los oídos espirituales y comprender también con un corazón divinamente iluminado. La incapacidad de la mente materialista para comprender la idea de la vida eterna no es una prueba de la no existencia de tal vida. La comprensión de la otra vida depende de nuestro nacimiento espiritual. Y termina Abdul-Bahá esta charla diciendo: sea mi oración para que vuestras facultades espirituales y aspiraciones aumenten diariamente y que nunca permitáis que los sentidos materiales velen de vuestros ojos la gloria de la iluminación celestial. Aquí termina esta bellísima charla sobre la naturaleza. No sé qué les ha parecido a ustedes, estimados oyentes, pero Abdul-Bahá para mí se explica súper claro, súper fácil de entender, que hay los diferentes niveles de existencia y que los niveles inferiores no pueden entender a los superiores. Pero añadiría que los superiores sí pueden entender a los inferiores. Los humanos podemos entender qué hacen los animales, cómo hacen para sobrevivir, podemos entender las plantas, podemos cultivarlas, podemos recoger sus frutos y podemos también entender a los minerales. Ahora, lo que necesitamos los seres humanos es desarrollarnos hacia la vida del espíritu, porque cuando nos desprendamos de este mundo, de este cuerpo mortal, la vida del espíritu es lo único que nos queda. Y no es que sea poco, al revés, es lo máximo, pero tenemos que desarrollar ese ojo y ese oído y esa comprensión espiritual para poder profundizar y crecer espiritualmente. Porque este crecimiento y este oído y este ojo espiritual nos van a ayudar a desarrollar todas esas cualidades tan necesarias a día de hoy, como son la generosidad, la comprensión, la empatía, la ayuda al necesitado, la justicia, la generosidad. Todas esas cualidades son cualidades del espíritu, de nuestra alma, que se vuelve hacia el mundo espiritual y, como decíamos antes, empieza a desarrollar y a crecer esos órganos o esas virtudes que nos vienen dadas de la fuente divina y hacen que nuestro manantial brote todo esto, ¿no? Toda esta belleza, toda esta luz para el mundo.
Bueno, pues, estimados oyentes, cuánto me gustaría saber lo que piensan ustedes de todo esto. Pero bueno, es mi anhelo que estas reflexiones, estas lecturas sean una colaboración para este mundo que necesitamos, un mundo mejor, un mundo más espiritual y más evolucionado y más avanzado. Y Jesucristo dijo que el reino de Dios venga a la tierra y nosotros, que somos seres espirituales además de seres físicos, somos los que estamos o tenemos que construir o traer ese reino de Dios a la tierra a través de nuestros actos y de nuestros pensamientos y de nuestras relaciones con los demás. Bueno, pues aquí les dejo. Es una hora buena quizá para reflexionar, no sé, esta hora, y bueno, cualquier hora es buena, siempre que tengamos una predisposición. Así que bueno, pues ya les dejo aquí. Me despido de todos ustedes deseándoles como siempre lo mejor, que tengan una feliz semana y vámonos a por la unidad, a por la belleza, a por una humanidad mejor. Hasta la próxima, estimados oyentes. Iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, tan potente es la luz.